Un meteorito cayó del espacio profundo en mi ciudad, trajo consigo algo peor que extraterrestres. La sirena atravesó mi sueño como un cuchillo. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza. Por una fracción de segundo, volví al extranjero. Habían morteros acercándose, humo de diésel, alguien gritando coordenadas. Entonces la realidad me golpeó. Era mi caravana a las afueras de San Andreas, California. Y ese sonido era la vieja sirena de defensa civil del ayuntamiento. De esas que solo prueban una vez al año. De esas que nunca usan. Me acerqué a la ventana y la vi. El cielo sobre las colinas del este ardía de un verde intenso. Ni fuego ni relámpago, sino algo más. Una luz tan brillante que dibujaba sombras a través de las cortinas cerradas, pulsando como un latido cardíaco enfermizo. Entonces vino el impacto. La caravana se sacudió. Los marcos de fotos cayeron. Por la ventana, vi una columna de luz blanca estallar más allá de la cresta de Miller, tan intensa que tuve que apartar la mirada. La imagen residual me quemó la retina con un verde púrpura. El sonido llegó 3 segundos después. Sentí un profundo estruendo en el pecho, seguido de un trueno que se prolongó eternamente. Todas las alarmas del parque empezaron a sonar. Los perros aullaron. La señora Pate llamó a sus hijos a gritos en español. Entonces se apagaron las luces. Todo era oscuridad total, salvo por ese resplandor verde que se desvanecía sobre las colinas. Mi cámara, mi radio, mis llaves. Estaba vestido y en movimiento antes de que la conciencia me alcanzara. Las carreteras que salían de Desert Vista eran un caos. Los vecinos estaban en los portales con linternas, haciéndome preguntas que no podía responder. Conduje con memoria, rumbo al este por Old Mine Road, hacia las colinas. Mi radio crepitaba con estática, todas las emisoras estaban apagadas, salvo algunas voces de pánico dispersas. El lugar del impacto estaba aproximadamente a 6 kilómetros al noreste. Se reportaron múltiples incendios estructurales. Todas las unidades acudieron. Luego, solo se oyó ruido blanco. El camino ascendía por las laderas entre matorrales y robles dispersos. No había otros vehículos. No había luces, salvo mis faros delanteros, que atravesaban la oscuridad. La temperatura había bajado 15 grados. Los sonidos habituales, grillos y coyotes, habían desaparecido por completo. El olor me golpeó antes de ver nada, ozono y tierra quemada mezclados con algo orgánico, como pelo quemado y carne podrida. Doblé una curva y frené a fondo. El cráter era enorme, de 50 yardas de ancho, donde antes estaba el antiguo rancho Jennings. Los árboles se aplanaban en un círculo perfecto. Y en el centro, aún humeando, estaba el meteorito, más grande que mi camioneta, más grande, oblongo, gris oscuro, con una superficie que ondulaba como aceite sobre agua. Los peces brillaban con un naranja apagado. El vapor se elevaba en gruesas columnas. Tomé mi cámara. El frío me golpeó de inmediato. Un frío sobrenatural que se me metió en los huesos. A través del visor, aparecieron detalles. La superficie tenía patrones geométricos como circuitos. Las fisuras formaban líneas intencionadas que se ramificaban como vías neuronales. Me acerqué. Mi cámara lo captó todo. Era noticia nacional. Entonces me quedé paralizado. El meteorito se había abierto. No agrietado. Se había abierto como un huevo. Como si algo hubiera salido del cascarón. Los fragmentos yacían separados, con los bordes lisos, y en su interior, cubriendo el interior, había una membrana translúcida, húmeda, brillante y en movimiento. La membrana latía, sus filamentos se contraían y expandían en ondas. Era orgánico, vivo, no terrestre. Levanté la cámara con manos temblorosas. Rodeé el cráter, documentándolo todo. Entonces vi las huellas. ¿Huellas humanas o similares? Pies descalzos en tierra quemada. Se dirigían hacia la arboleda, tambaleándose. A 3 metros de distancia, marcas de arrastre se unían a las huellas. Largas marcas, como si algo arrastrara su vientre.
Demasiados puntos de contacto. Ni animal, ni humano. Ambos rastros desaparecieron en la oscuridad. Me quedé allí parado, sin escuchar nada. Ni pájaros, ni insectos, ni viento, música, solo mi respiración y la piedra refrescante. Mi instinto me gritaba que me fuera. Que fuera a la comisaría. Que denunciara esto. Que alguien más se encargara. Pero soy periodista. Algo en mi interior se negaba a alejarse de la verdad. Tomé una foto más y luego conduje de vuelta a San Andreas. El pueblo debería haber sido un caos. Los servicios de emergencia se movilizaron. La gente exigía respuestas. En cambio, mientras bajaba por la calle principal a las 3 de la madrugada, San Andreas estaba de fiesta. La taberna de Mike estaba abarrotada. Luces doradas se derramaban por las ventanas. Podía oír risas, el sonido de las credencial, el tintineo de vasos. Aparqué y me quedé allí sentado, con las manos en el volante, intentando procesar la desconexión. Un meteorito acababa de impactar con la fuerza suficiente para dejar sin electricidad a kilómetros de distancia. Algo había emergido de él, y la gente celebraba. La puerta de Mike se abrió de golpe, y Danny salió tambaleándose, abrazando a Jennifer. Ambos riendo como adolescentes. Danny trabajaba en la ferretería. Jennifer daba clases de 3er grado en la primaria San Andreas. Gente normal, buena gente. Oye, Owen, me llamó Danny cuando vio mi camioneta. Entra, tío. Te perdiste el espectáculo de luces. Salí despacio. Lo vi. Una locura, ¿verdad? Mike dice que son extraterrestres. Luis cree que es uno de esos cohetes de SpaceX o algo así. Se desvió. Como sea, bebidas gratis hasta que vuelva la luz. Sonrió con los ojos vidriosos. Vamos, no seas aburrido. ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo interesante en este pueblo? Jennifer rió entre dientes y le susurró algo al oído. Se tambalearon hacia una camioneta, todavía abrazados. Los vi alejarse, con la inquietud subiendo por mi espalda. Toda la escena parecía extraña, demasiado informal, demasiado alegre, como si el pueblo hubiera decidido colectivamente que el impacto de un meteorito era motivo de celebración y no de preocupación. Dentro de la taberna de Mike, la fiesta estaba en su apogeo. El generador de emergencia zumbaba en la parte de atrás, manteniendo la cerveza fría y las luces encendidas. Alguien había encendido velas en cada mesa, creando un ambiente extraño, casi religioso. Rostros que conocía desde hacía 15 años me miraban, ruborizados por el alcohol y la emoción. Mike estaba detrás de la barra, un irlandés corpulento con los antebrazos tatuados, sonriendo de oreja a oreja mientras servía chupitos. Owen, pensé que ya estarías en esa colina, tomando fotos de hombrecitos verdes. Me acerqué a la barra lentamente, observando a la multitud. Mike, tenemos que hablar sobre la evacuación. Podría haber un incendio propagándose y con el corte de luz. ¿Evacuar? ¡Rayos! Esto es lo más emocionante que hemos tenido desde el 4 de julio. Tranquilo, hermano. Los voluntarios están en Catalina controlando los incendios forestales. Todo está bajo control. Trajo una cerveza por la barra, cortesía de la casa. Parece que la necesitas. No toqué la cerveza. Algo salió de ese meteorito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento. Unas personas cercanas se giraron para mirarme. Entonces Mike se rió. Un estruendo enorme que parecía demasiado fuerte. Algo salió como ET. Owen, has estado viendo demasiadas películas nocturnas. Negó con la cabeza, sin dejar de reír. Es una roca del espacio, amigo. Una roca enorme. Sí, hizo una bolladura enorme, pero nada más. Nada sale de la nada. Vi las huellas. Tuviste sombras y humo. Es fácil ver cosas que no existen cuando estás solo en la oscuridad. La sonrisa de Mike no llegó a sus ojos. Bébete la cerveza. Mañana por la mañana, la veremos a la luz del día y verás que es solo una roca.
Volví a mirar alrededor de la taberna. 60, quizás 70 personas, todas actuando como si fuera Nochevieja. Pero ahora que prestaba atención, noté cosas. Pequeñas cosas. Marta X estaba de pie junto a la rocola, balanceándose al ritmo de una música que no sonaba. Su respiración era demasiado superficial y rápida, casi jadeante. Cada pocos segundos, su mano derecha se contraía, con los dedos curvándose y desenroscándose como si intentara recordar cómo funcionaban. Billy Santos estaba sentado solo en una mesa de la esquina, mirando la llama de la vela sin pestañear. Su postura era demasiado rígida, con la columna recta como si alguien le hubiera reemplazado las vértebras por varillas de acero. La cerveza que tenía delante seguía intacta, con el agua condensada escurriendo por el vaso. Y Tom Bradshaw, el cartero que llevaba 40 años viviendo allí, que conocía el nombre y el oficio de todos, acababa de pasar junto a 3 personas que intentaban saludarlo sin saludarlos. Se dirigió al baño con pasos extraños y pausados. Cada paso se marcaba con precisión mecánica, como si contara la distancia mentalmente. Sentí una opresión en el pecho. Algo iba muy mal. Retrocedí hacia la puerta, dejando la cerveza. Mike no se dio cuenta. Ya estaba sirviendo a alguien más, riéndose de un chiste que no oí. Nadie intentó detenerme. La mitad ni siquiera parecían darse cuenta de que había estado allí. Afuera, la calle estaba más tranquila. El sonido de la fiesta de los micrófonos se sentía apagado, distante. Me quedé de pie junto a mi camioneta, respirando con dificultad, intentando convencerme de que estaba exagerando. Conmoción, adrenalina, mi imaginación desbocada por lo que había visto en ese cráter. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de Billy Santos mirando la vela. La completa indiferencia en sus ojos. Un movimiento me llamó la atención. Al otro lado de la calle, la señora Marco, de la lavandería, cerraba con llave. A pesar de ser las 3 de la mañana y de que su tienda llevaba horas a oscuras, movió la llave lentamente, como si hubiera olvidado hacia dónde giraba. La vi arrastrar los pies por la acera hacia su apartamento, encima de la farmacia. La puerta de su casa estaba inestable, arrastraba los pies. Cuando pasó bajo la farola, que de alguna manera seguía funcionando, quizá con batería de reserva, la vi con claridad. Tenía algo en la nuca, pequeño, descolorido, como una marca de nacimiento o un moretón, solo que se movía. ¿Latía? Una contracción rítmica visible incluso desde el otro lado de la calle, que me hacía ondular la piel de una forma que no debería moverse. Sentí un vuelco en el estómago. La señora Marco llegó a las escaleras de su apartamento y se desplomó. Dobló las rodillas y cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra el último escalón con un sonido que oí claramente en el silencio. Su cuerpo se convulsionó 1, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Me moví sin darme cuenta, cruzando la calle corriendo, gritando pidiendo ayuda. No vino nadie. Las puertas de la taberna permanecieron cerradas. La calle permaneció vacía. Me arrodillé a su lado, buscándole el pulso. Nada. Tenía la piel fría, demasiado fría para alguien que solo había estado caminando. Sus ojos miraban al vacío, con las pupilas dilatadas. Y en la nuca esa mancha descolorida seguía moviéndose. Me tambaleé hacia atrás, con la bilis subiendo por mi garganta. Tan cerca, lo veía con claridad. Ni un moretón, ni una marca de nacimiento. Algo bajo su piel, justo debajo de la superficie, se retorcía con un propósito horrible. Unos zarcillos se extendían desde una masa central, siguiendo las líneas de su columna vertebral, hasta llegar a su cráneo. Un parásito, la cosa del cráter, la membrana, lo que fuera que había eclosionado de ese meteorito. Estaba aquí en el pueblo, en la gente. Retrocedí lentamente, mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de ver. La señora Marco estaba muerta. Eso estaba claro. ¿Pero qué tenía en el cuello? Lo que tenía en el cuello seguía vivo. Necesitaba contárselo a alguien. Al sheriff, a los bomberos, a cualquiera con autoridad que pudiera movilizar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal. Y la comisaría estaba a 3 cuadras de Main Street,
pasando la taberna de Mike, donde decenas de personas bebían y reían como si el mundo no hubiera cambiado. ¿Cuántos de ellos tenían lo mismo en el cuello? Me obligué a respirar, a pensar. Era periodista. Documentaba cosas, grababa. Eso era lo que necesitaba hacer ahora. Recopilar pruebas y hacérselas llegar a quienes realmente pudieran ayudar. Tomé fotos de la señora Marco desde múltiples ángulos. El flash de la cámara iluminaba su rostro flácido y esa horrible masa palpitante bajo su piel. Me temblaban las manos, pero las fotos eran nítidas. Innegable. Un sonido me paralizó. Pasos. Varios pasos venían de la esquina. Lentos, pausados, no el paso tranquilo de los transeúntes nocturnos, sino algo medido y decidido. Guardé la cámara en el bolsillo y regresé a mi camioneta, intentando parecer despreocupado. 3 figuras emergieron del callejón junto a la farmacia, 2 hombres y una mujer que no reconocí. Se detuvieron al verme, simplemente se detuvieron, perfectamente sincronizados, y me miraron fijamente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Los 3, exactamente en el mismo ángulo. Anochecer, dije con mi voz. No respondieron, no parpadearon. Simplemente se quedaron allí observándome con ojos vacíos que reflejaban la tenue luz de la calle de una manera que los hacía parecer planos, muertos. Me subí a mi camioneta, cerré las puertas con llave y arranqué el motor. En el retrovisor, las 3 figuras permanecían inmóviles, observándome alejarme. Mi corazón no paraba de latir con fuerza. Cada sombra parecía moverse. Cada ventana oscura podría ocultar algo que me miraba. Necesitaba salir de la ciudad, recomponerme, averiguar qué demonios estaba pasando. Pero primero, tenía que saber qué tan mal estaba. Volví a la calle principal y estacioné a 2 cuadras de la taberna de Mike en un lugar que me permitía ver bien la entrada. La fiesta seguía. Podía oír música y voces, ver movimiento por las ventanas. Normal. Todo parecía completamente normal. Excepto que no lo era. Observé durante 15 minutos, con la cámara en el regazo, documentando a todos los que entraban y salían, intentando encontrar las señales que había visto en la señora Marco, las 3 figuras del callejón, las escaleras vacías, la sincronización, la incongruencia que se ocultaba bajo la superficie. Danny emergió de nuevo, esta vez solo. Se quedó de pie en la acera, tambaleándose ligeramente, y luego sacó su teléfono. Sus dedos se movían por la pantalla, pero no había señal. Los teléfonos de todos estaban muertos. Siguió escribiendo de todos modos, con el pulgar en trazos deliberados sobre el cristal oscuro, sin ningún propósito ni resultado. Después de 30 segundos, guardó el teléfono y volvió a entrar. Sentí un sudor frío en el cuello. Danny estaba infectado. Tenía que estarlo. Pero seguía funcionando, seguía moviéndose por los espacios sociales, seguía actuando con la suficiente naturalidad como para que nadie en la taberna notara nada raro. ¿Cuánto tiempo pasó desde la infección inicial hasta el control total? ¿Horas? ¿Minutos? La puerta de la taberna se abrió de nuevo. Esta vez, el propio Mike salió, llevando una bolsa de basura hacia el contenedor del callejón. Levanté la cámara, haciendo zoom por el visor. Mike se movió con normalidad, tiró la basura, se limpió las manos en el delantal y regresó a la entrada. Nada inusual, nada que me hiciera pensar. Se detuvo, se quedó paralizado a medio paso, con un pie levantado, completamente inmóvil. Durante 5 segundos, permaneció allí como una estatua. Entonces levantó la mano lentamente, con los dedos rozando la nuca, rascándose, sondeando. Cuando la bajó, la vi claramente a través del zoom. Una mancha oscura en la piel justo debajo de la línea del cabello. Pequeña, fresca y moviéndose con el mismo pulso rítmico que había visto en la señora Marco. Mike miró a su alrededor, la calle vacía, con una expresión que no pude descifrar. Ni confusión ni preocupación, algo calculador, como si estuviera midiendo distancias, contando salidas, evaluando el terreno. Entonces sonrió, la misma sonrisa de oreja a oreja que había visto en los demás, y volvió a entrar.
Me quedé allí sentado, con la cámara aún levantada, con la sangre helándose. Mike estaba infectado, Dani estaba infectada. ¿Cuántos más? ¿Cuántas personas en esa taberna ahora mismo tenían parásitos incrustados en sus troncos cerebrales, tomando el control neurona por neurona? Y lo más importante, ¿qué estaban planeando? Porque esa mirada en el rostro de Mike no había sido casual. Había sido decidida, inteligente, como un depredador vigilando su territorio de caza. Necesitaba irme. Necesitaba llegar a un lugar seguro. Pedir ayuda, avisar a alguien de lo que estaba pasando en San Andreas. Pero mi camioneta se sentía expuesta, visible, como si estuviera bajo un foco en territorio enemigo. Un movimiento en mi visión periférica me hizo girar. Alguien, bufido, caminaba por el centro de la calle principal. Un hombre de mediana edad, en pijama y pantuflas. Se movía con el mismo paso brusco y descoordinado que había visto antes, como una marioneta con los hilos enredados. Sus brazos colgaban en ángulos extraños, con la cabeza inclinada hacia adelante. Pasó junto a mi camioneta sin verme, en dirección a la taberna de Mike. Al pasar bajo una farola, pude ver claramente su cuello. El parásito era enorme. Le cubría toda la nuca y se extendía por los hombros, visible a través de su fina camiseta como una red de venas oscuras que se ramificaban bajo la piel pálida. Fuera cual fuese la fase de infección en la que se encontrara, estaba mucho más avanzada que la de Mike o Dani. Llegó a la entrada de la taberna y se quedó allí, tambaleándose. Al cabo de un momento, la puerta se abrió desde dentro. Alguien lo jaló hacia adentro. La puerta se cerró. Apreté el volante, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Se estaban reuniendo, trayendo nuevos huéspedes. Fueran lo que fuesen, se organizaban, coordinaban y operaban con la eficiencia de una mente colmena. Y yo estaba sentado como un idiota, observándolo todo. Tomé las llaves, listo para arrancar el motor y largarme de San Andreas. Fue entonces cuando lo vi. Tom Bradshaw, el cartero, de pie en la acera justo delante de mi camioneta, mirándome a través del parabrisas. No lo había oído acercarse. No lo había visto cruzar la calle. Estaba allí, inmóvil, con la cara pegada al cristal. De cerca, podía verlo todo. Sus pupilas estaban tan dilatadas que parecían negras. Vasos sanguíneos rotos marcaban sus mejillas. Su respiración era rítmica y breve, 3 inhalaciones rápidas y una exhalación larga, como un patrón programado. Tenía la boca ligeramente abierta, mostrando unos dientes manchados de negro, pero fue su cuello lo que me dejó sin aliento. El parásito se retorcía bajo su piel como un tatuaje viviente. Podía verlo moverse, ver cómo sus zarcillos se extendían y se retraían, latiendo al ritmo de su corazón. Ya no intentaba esconderse. Había crecido demasiado, se había extendido demasiado. Tom inclinó la cabeza. Ese mismo movimiento sincronizado que había visto en los demás. Entonces levantó una mano y la presionó contra mi ventana. Sus dedos se unieron bajo su palma. Los vi. Más parásitos. Más diminutos, finos como hilos, emergiendo de los poros de su piel. Se retorcían por el cristal, dejando rastros húmedos, buscando una forma de entrar. Puse la reversa y pisé a fondo. Tom no se movió, no reaccionó, simplemente se quedó ahí parado con la mano en el vacío donde había estado mi ventana, mirándome con esos ojos negros y sin vida. Giré el volante, me enderecé y conduje. No lo suficientemente rápido como para llamar la atención, pero sí lo suficiente para distanciarme de lo que fuera que Tom Bradshaw se había convertido. 3 cuadras, 5 cuadras. Las luces de la taberna desaparecieron tras de mí. El pueblo se oscureció y empecé a ver más. Gente parada en patios, sentada en porches, caminando por las aceras en plena noche sin rumbo. Todos moviéndose con sutiles irregularidades, con los hombros demasiado rígidos, respirando de forma irregular, con miradas que no se centraban en nada específico. Algunos permanecían completamente inmóviles durante segundos, y luego reanudaban el movimiento con repentina precisión. San Andrés no estaba siendo invadido.
Ya había caído. En las horas transcurridas desde el impacto del meteorito, algo se había propagado entre la población como un reguero de pólvora, convirtiendo a los vecinos en anfitriones, reemplazando a la humanidad con algo que usaba rostros humanos como máscaras. Y lo había estado documentando todo, tomando fotos, reuniendo pruebas, sin darme cuenta de que quizá era el único que quedaba sin contagiar. Llegué a las afueras del pueblo y seguí conduciendo. La comisaría estaría comprometida. Los bomberos estaban combatiendo incendios forestales en Catalinari. Las antenas de telefonía móvil estaban caídas. Las líneas fijas estaban muertas, yo estaba solo. Frank necesitaba llegar a Frank Barley, a 19 kilómetros al norte, a su rancho. Era un exmilitar. Lo entendería. Me creería. Me temblaban las manos al volante. En mi retrovisor, San Andreas brillaba con una luz cálida. Música y risas se llevaban el viento. Una celebración, una fiesta, una trampa, la taberna, la reunión, los infectados trayendo nuevos huéspedes. Estaban esperando, aumentando su número antes del amanecer, antes de que alguien del exterior pudiera responder. Para mañana por la mañana, sería demasiado tarde. Apreté el acelerador, corriendo en la oscuridad hacia la única persona que podría ayudarme a sobrevivir lo suficiente como para advertir a alguien de lo que se avecinaba. Detrás de mí, San Andrés proyectaba luz contra las nubes bajas. Y supe una terrible verdad. Esto no era una invasión. Era un reemplazo. Y ya estábamos perdiendo. Frank Barley vivía encima de su tienda de alimentos en la calle principal, a 3 cuadras de la taberna de Mike. Burke's Feed and Supply había pertenecido a su familia durante 2 generaciones. Un edificio de ladrillo desgastado con inventario en la planta baja y un apartamento en el segundo piso donde Frank vivía solo desde que su esposa falleció hace 5 años. Había ido allí docenas de veces para comprar provisiones, pedir consejos, tomar cerveza en su balcón con vistas a la calle principal. Frank era un tipo excepcional, serio y confiable. Si alguien en San Andreas iba a creer lo que acababa de presenciar, era él. Aparqué en el callejón detrás de la tienda. La luz de seguridad que debería haber estado encendida estaba apagada, como todo lo demás. Subí las escaleras metálicas hasta su apartamento, oyendo los ladridos apagados de Burke incluso antes de tocar. ¿Quién anda ahí? La voz de Frank llegó a través de la puerta. Owen, tenemos que hablar. Se oyeron los clics de los seguros. La puerta se abrió 15 centímetros. La cadena estaba puesta. El rostro de Frank apareció por la abertura. Sin afeitar, alerta, con la escopeta a la vista. Burke asomó la nariz, gimiendo. Sobre el meteorito, sobre lo que salió de él. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconoció? Cerró la puerta, desenganchó la cadena y la abrió. Entra rápido. El apartamento estaba oscuro, salvo por las linternas de pilas. El generador de Frank zumbaba desde algún lugar, pero no estaba usando las luces principales. ¡Qué listo! Sin llamar la atención. Burke me rodeó 2 veces, olfateando frenéticamente antes de posarse cerca de la ventana. Tenía el pelo erizado, las orejas hacia adelante, observando la calle con intensa concentración. «Siéntate». Frank señaló la mesa de la cocina, donde había armas esparcidas. Rifles, pistolas, cajas de municiones. Cuéntamelo todo y así lo hice. Empecé con la sirena y no paré hasta que describí a Tom Bradshaw con parásitos saliendo de las yemas de sus dedos. Frank escuchó sin interrupción, mirando de vez en cuando a Burke, cuya atención no se apartaba de la ventana. Cuando terminé, Frank se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia Main Street. Yo también vi uno, dijo hace unas 2 horas. Linda Moore, la del restaurante. Estaba parada en medio de la calle, música, simplemente allí. Cuando la llamé para preguntarle si estaba bien, ladeó la cabeza, tardó unos 5 segundos, como si tuviera que pensar en cómo funcionan los cuellos. Luego me sonrió. La misma sonrisa. Sí. Demasiado amplia, como si intentara imitar las emociones humanas. Frank se giró.
Burke se volvió loco. Empezó a ladrar y se lanzó contra la puerta. Nunca lo había visto tan agitado. ¿Qué pasó? Ella se alejó. Con los mismos pasos lentos y pausados, se dirigió a la taberna. Frank se acercó a la mesa y empezó a cargar revistas. He estado observando desde entonces, contando. Al menos 40 personas han pasado en las últimas 2 horas. En plena noche, se fue la luz, y andaban vagando, todos con la misma puerta mecánica. Se estaban reuniendo, dije, en casa de Mike, quizá en otros sitios, en los números de los edificios. ¿Para qué? Para propagarse. Para encontrar huéspedes no infectados. Pensé en el cuerpo de la señora Marco. El parásito seguía latiendo después de su muerte. No matan para comer, cazan para reproducirse. Frank lo asimiló. El entrenamiento militar está en marcha. Entonces nos encontramos en un entorno con muchos objetivos. 2 humanos no infectados en un apartamento con pocas salidas. Me dio un rifle. Necesitamos fortificarnos y esperar al amanecer. Al amanecer, saldremos corriendo. Las carreteras están bloqueadas. Hay un puesto de control militar en la 395. Luego cruzamos las colinas a pie. Frank se acercó a su ventana y bajó la persiana. Pero primero, sobrevivimos a la noche. Pasamos la siguiente hora convirtiendo su apartamento en una fortaleza. Muebles bloqueando la puerta. La pesada cómoda de roble de Frank, su sofá, todo lo que pudimos mover. Ventanas aseguradas con tablas que guardaba para la temporada de huracanes que nunca llegaban a California. Se establecieron líneas de visión para que pudiéramos cubrir tanto la puerta principal como la escalera de incendios sin exponernos al fuego cruzado. Burke caminaba de una habitación a otra, cada vez más agitado, deteniéndose ocasionalmente para mirar la puerta con los labios apretados. Nunca se le bajaba la piel del todo. Cada pocos minutos, gemía en voz baja, sin buscar atención, sino advirtiéndonos, alertándonos del peligro que sus sentidos superiores podían detectar. «Sabe que vienen», dijo Frank, mientras observaba a su perro dar otra vuelta por la sala. «Los animales perciben cosas que nosotros no podemos. Feromonas, señales electromagnéticas, lo que sea que estos parásitos estén liberando en el ambiente. Burke lo detecta, y le aterroriza». Me arrodillé y dejé que Burke me oliera la mano. El perro presionó su hocico contra mi palma. Cálida, húmeda, viva, me lamió los dedos una vez antes de volver a su ronda ansiosa. El gesto me tranquilizó. Al menos no creía que estuviera infectada. Al menos aún le olía a humano. «Frank, ¿qué crees que quieren?», pregunté, necesitando entender. Panorama general. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué nosotros? Supervivencia, reproducción. Lo mismo que cualquier organismo desea, ya sea que haya evolucionado aquí o en otro lugar. Frank cargó otro cargador con eficiencia practicada, y cada bala se deslizó hacia su destino con un suave clic. Probablemente no esperaban terminar en la Tierra. Ese meteorito parecía dañado, como si algo lo hubiera desviado de su curso o hubiera huido de algo peor. Pero ahora están aquí, y encontraron anfitriones perfectos. De sangre caliente, móviles, con pulgares oponibles y cerebros complejos que pueden manipular para sus propios fines. ¿Crees que esto está pasando en algún otro lugar? ¿Otros meteoritos impactando en otras ciudades? Espero que no. Pero si es así, Frank me miró a los ojos desde el otro lado del apartamento en penumbra. Entonces esto no es solo un problema de San Andreas. Este es un evento de extinción inminente. Estas cosas podrían extenderse por todo el planeta en cuestión de semanas si no se contienen. Piénsenlo. 1800 huéspedes aquí. Si cada uno de ellos se propaga a 1800 más, y estos a 1800 más, el crecimiento sería exponencial. Para cuando alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. El peso de esas palabras nos invadió como una mortaja. Éramos 2 hombres con rifles de caza y un perro asustado, enfrentándonos a algo que podría acabar con la civilización humana tal como la conocíamos.
La asimetría era casi oscuramente cómica. Si alguien podía encontrarle humor a Apocalipsis, yo no a la 1 de la madrugada. Frank apagó el generador para ahorrar combustible. No sabíamos cuánto tiempo necesitaríamos mantener esta posición. La oscuridad se apoderó del apartamento, salvo por una linterna con poca batería, colocada donde no nos recortara contra las ventanas. Nos sentamos con las armas sobre el regazo, sin escuchar nada. La ausencia de sonido era lo peor. San Andreas siempre había sido tranquilo por la noche, un pueblo pequeño donde la gente se acostaba temprano y despertaba con el sol. Pero esto era diferente. Era el silencio de un cementerio. No había viento susurrando entre los árboles. No había grillos cantando su interminable canción de verano. No había sonidos lejanos de animales moviéndose entre la maleza ni coches pasando por la carretera. Solo un silencio opresivo y sofocante que hacía que cada respiración pareciera demasiado fuerte. Cada pequeño movimiento, una posible señal que anunciaba nuestra presencia. Burke yacía entre nosotros, sin caminar de un lado a otro, pero aún alerta. Sus orejas giraban constantemente, rastreando sonidos que no podíamos detectar. Su respiración era superficial y controlada, como si intentara guardar el menor ruido posible. Hasta el perro comprendió que nos perseguían. ¿Alguna vez pensaste por qué terminamos aquí?, y preguntó Frank en voz baja, apenas un susurro. Dos tipos con historial de servicio, mucha habilidad. Podían haber ido a cualquier parte después de la baja. Ciudades, corporaciones, empresas de seguridad que habrían pagado el triple de lo que ganamos. Pero ambos elegimos un pueblo perdido en medio del desierto de California. Estaba tranquilo, dije. Estaba vacío, corrigió Frank. Frank, no había multitudes apiñándose por todos lados. Sin ruidos que te desquiciaran constantemente. Sin presión para ser alguien que no eres. Miró la ventana oscura, viendo algo más allá del presente. Huíamos de los recuerdos, de las cosas que hicimos y vimos en el extranjero, de la gente que perdimos y de las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás. Pensábamos que si nos alejábamos lo suficiente de toda esa violencia y caos, tal vez encontraríamos algo de paz. ¿Lo hiciste?, pregunté. ¿Encontrar paz? Bueno, algunos días, admitió Frank, cuando trabajaba con mis manos, arreglando algo roto, entrenando a Burke, viendo la puesta de sol tras las colinas y sabiendo que había sobrevivido otro día sin que las pesadillas me vencieran. Sonrió sin humor. Qué curioso cómo funciona el universo, ¿verdad? Vinimos aquí para escapar de la guerra, y la guerra nos siguió de todos modos. Enemigo diferente, campo de batalla diferente, pero guerra sigue siendo. Violencia. Gente buena sigue muriendo sin motivo. Esto no es guerra. Dije que la guerra tiene reglas, objetivos, la posibilidad de negociación. Esto es simplemente extinción. Entonces luchamos contra la extinción. Frank simplemente dijo, de la misma manera que luchamos contra todo lo demás. Nos adaptamos y sobrevivimos. Y nos aseguramos de que algo valioso salga del sacrificio. Miró su reloj, uno viejo y mecánico que no necesitaba pilas. 6 horas más para el amanecer. Lo conseguimos. Tenemos una oportunidad de luchar. Entonces Burke levantó la cabeza bruscamente. Un gruñido sordo surgió en lo profundo de su pecho, retumbando como un trueno lejano. Frank y yo intercambiamos miradas en la penumbra. Apagó la linterna por completo. Nos envolvió una oscuridad absoluta, tan completa que no podía ver mi mano delante de la cara. Esperamos, sin respirar, sin movernos. Mis manos encontraron el rifle al tacto, apretándose contra contornos familiares. Afuera, pasos en las escaleras metálicas. Múltiples tramos, ascendiendo con precisión sincronizada, sin buscar el sigilo, solo una aproximación metódica e inevitable. El sonido era rítmico, casi mecánico, casi. Pie izquierdo, pie derecho, pausa, pie izquierdo, pie derecho, pausa, como si todos siguieran el mismo metrónomo interno. El gruñido de Burke se hizo más fuerte, más insistente. Sentí la mano de Frank encontrar mi hombro en la oscuridad. Aprieta una vez.
El mensaje era claro. Silencio. Estén preparados. No revelen nuestras posiciones exactas. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El silencio reinó de nuevo. 10 segundos. Parecieron 10 años. Entonces, algo raspó contra la madera, probando su resistencia. Una manija vibró, girando lentamente en ambas direcciones, comprobando si estaba cerrada. Entonces, llamaron. No un golpeteo frenético, sino un patrón deliberado. 3 golpes y luego pausa. 2 golpes. Pausa. 3 golpes más. Como si intentaran comunicarse o imitaran una comunicación que habían observado pero que no entendían del todo. Frank levantó su escopeta en la oscuridad. Oí el suave clic al quitarle el seguro. Apunté con el rifle hacia donde sabía que estaba la puerta, con el dedo apoyado ligeramente en el guardamonte. Burke se había posicionado entre nosotros y la amenaza. Un sistema de alerta temprana de 27 kilos, a plena vista. Los golpes cesaron. Los pasos se alejaron escaleras abajo, sin prisa, con la paciencia de tener todo el tiempo del mundo. «Saben que estamos aquí», susurró Frank. Su aliento cálido en mi oído. Se están reagrupando, intentando un enfoque diferente. Tenía razón. 5 minutos después, oímos cristales rompiéndose abajo, en la tienda de piensos. No una sola ventana, sino varias, todas rompiéndose simultáneamente. El sonido de madera astillándose. Entraban por la tienda, probablemente por una docena de puntos de entrada a la vez, superando nuestra capacidad de defenderlos todos. Salida trasera, dijo Frank, ya encaminándose hacia la puerta. Ahora no podemos defender esta posición. Recogimos lo que pudimos en la oscuridad. Armas, municiones, mi mochila de la cámara, que de alguna manera había logrado mantener a raya en medio de todo este caos. Burke nos guió por el pasillo, con la nariz pegada al suelo, rastreando olores que no podíamos detectar. Frank se detuvo en la puerta trasera, con una mano en el picaporte, escuchando atentamente por si había algún ruido al otro lado. «Alley debería estar despejada», susurró. Nos dirigimos a la comisaría, 2 manzanas al norte, en la esquina de Many Beach. Edificio de hormigón, puertas reforzadas, entradas limitadas. Está diseñado para resistir asedios. Si logramos llegar. La puerta explotó hacia adentro antes de que pudiera terminar la frase. No vi que la golpeó. No pude ver gran cosa en la oscuridad casi total. Solo una fuerza repentina y devastadora que arrancó la puerta de sus bisagras y la lanzó al pasillo como cartón. En un huracán. Frank disparó 2 veces, los fogonazos iluminaron la escena con destellos estroboscópicos. Vi el cuerpo de Stan Murphy sacudirse hacia atrás, con el pecho rojo por el impacto de los perdigones, pero no cayó. Ni siquiera aminoró la marcha. Solo se tambaleó un poco, recuperó el equilibrio y siguió avanzando con esas manos extendidas. «Disparos en el cuello», grité por encima del caos, disparándole una bala en la garganta a Stan. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. El parásito se separó de su huésped. Stan cayó al instante como si alguien le hubiera cortado los hilos, pero ya entraban más por la puerta tras él. Jennifer con su uniforme de camarera roto y manchado. Danny con sangre corriendo por su rostro, por donde debió arrastrarse entre cristales rotos. El viejo Bill, que solía traerme verduras de su huerto. Toda esa gente que había conocido, fotografiado, con la que había compartido comidas. Todos habían desaparecido, reemplazados por algo que usaba sus rostros como máscaras mal ajustadas. Sus expresiones eran inapropiadas. Sonrisas congeladas en muecas de determinación. Ojos que seguían nuestros movimientos medio segundo demasiado lentos. Cabezas ladeadas en ángulos imposibles como si estuvieran escuchando instrucciones que solo ellos podían oír. No hablaban. No emitían ningún sonido, salvo su respiración. Jadeos rápidos y superficiales que parecían más mecánicos que biológicos. Retrocedimos por el pasillo hacia la escalera de incendios, disparando al pasar. Burke estaba a nuestro lado, ladrando furiosamente.
mordiendo cualquier mano o pierna infectada que se acercara demasiado. El perro había pasado del terror a la protección, un instinto profundo que anulaba su miedo. La escopeta de Frank retumbó una y otra vez. Gasté el cargador de mi rifle, cambié a mi reserva y seguí disparando. Los infectados se arrastraban cuando no podían caminar, se arrastraban con las extremidades que aún les quedaban, impulsados por algo que no sentía dolor y no aceptaba la derrota. El parásito, grité por encima de los disparos. Tenemos que destruir el parásito, no solo el cuerpo. Llegamos a la ventana donde nos esperaba la escalera de incendios. La abrimos y empezamos a bajar al callejón. Nuestro descenso se vio iluminado solo por el ocasional fogonazo desde arriba mientras Frank cubría nuestra retirada. Fue entonces cuando los vi, decenas de infectados acudían en masa desde todas direcciones, convergiendo hacia el almacén de piensos. Sin correr, caminando con el mismo ritmo pausado, pero acercándonos por todos lados. Estamos rodeados, dijo Frank desde arriba. No podemos llegar muy lejos a pie. ¿A dónde entonces? Frank observó el callejón. La comisaría está a 2 cuadras al norte. Podemos aguantar ahí. Bajamos los últimos 2,5 metros y corrimos. Burke se mantuvo cerca, jadeando con fuerza, mirando hacia atrás a los infectados que nos perseguían. No corrieron. No les hacía falta. Sabían a dónde íbamos. La calle principal parecía una pesadilla. Infectados por todas partes. De pie en las puertas de las tiendas, sentados en los coches aparcados, apoyados en las farolas, todos observando con atención, todos empezando a moverse en nuestra dirección. La comisaría estaba en una esquina, un edificio bajo de ladrillo con ventanas enrejadas y puerta blindada. Por favor, que esté sin llave. Frank la abrió de golpe y entramos a trompicones. Burke entró a toda prisa el último. Frank la cerró de golpe, echó el cerrojo y arrastró un escritorio hasta el frente. La comisaría estaba vacía. Ni agentes, ni comisario, solo nosotros, Burke y el eco de una respiración entrecortada en la oscuridad. ¿Dónde están todos?, exclamé. Se habían ido. ¿Infectados o escondidos? Frank se acercó a la ventana y miró hacia afuera. ¡Rayos! Me uní a él. Afuera, los infectados habían dejado de perseguirnos. Formaban un círculo disperso alrededor de la estación. Unos 60 de ellos simplemente estaban de pie, observando, esperando. No están atacando, dije. No necesitan hacerlo. Nos están conteniendo. Frank revisó su munición, esperando hasta que tuviéramos que irnos o hasta que llegaran refuerzos. ¿Refuerzos de dónde? Del resto del pueblo. Owen, hemos visto quizás unos 100 infectados. San Andreas tiene 1800 habitantes. ¿Dónde están los demás? La insinuación fue como un balde de agua fría. Si el pueblo hubiera caído tan completamente, no nos enfrentábamos a docenas. Nos enfrentábamos a cientos, quizás a más de 1000, y se estaban organizando. Burke jadeó, apretándose contra mi pierna. El perro temblaba, no de frío, sino de agotamiento. Aterrorizado. Todo su mundo se había derrumbado. No vamos a salir, dijo Frank en voz baja, sin entrar en pánico, afirmando la realidad. Esperarán hasta el amanecer y luego asaltarán este lugar. Podemos aguantar a unos 20 antes de que nos abrumen. Entonces, ¿qué hacemos? Frank miró a Burke y luego a mí. Algo cambió en su expresión. Una decisión tomada. Yo creo una distracción. Los guío lejos. Tú lleva a Burke. Usa el caos para escabullirte por atrás. Dirígete a las colinas. Eres más joven, más rápido. Tienes más posibilidades, Frank. No, no es una sugerencia, es una orden. Tienes pruebas, las fotografías. Alguien tiene que sobrevivir para demostrar lo que pasó. Ese eres tú. Tiene que haber otra manera. No la hay. Frank sonrió. ¿Triste? Resignado. Lo he pasado bien, hermano. Hice las paces con mis fantasmas,
Pero aún tienes razones para seguir luchando. Me puso la correa de Burke en la mano. Cuídalo. Es un buen perro. Antes de que pudiera discutir, Frank se dirigió a la puerta principal y la abrió de golpe. Disparó 3 tiros al aire, fuertes, para llamar la atención, y luego corrió hacia el norte por la calle principal, gritando, atrayendo todas las miradas. Todos lo siguieron. Como si la marea cambiara, abandonaron sus posiciones y persiguieron a Frank. No, susurré. Frank, no. Pero se había ido, desapareciendo tras una esquina con un ejército de infectados tras él. Burke aulló, un sonido largo y lastimero. El perro lo supo. Me obligué a moverme. La puerta trasera, como dijo Frank, daba a un callejón. Podía oír disparos al norte. Frank se resistía, ganando tiempo con su vida. Burke y yo corrimos hacia el sur, lejos de la lucha. A través de callejones, entre edificios, permaneciendo en la sombra, el pueblo parecía abandonado. Todos los infectados habían ido tras Frank. Llegamos a las afueras de San Andreas, donde las casas dieron paso a la maleza. Podía ver la carretera 395 a lo lejos, el puesto de control militar con reflectores y vehículos. Detrás de mí, cesaron los disparos. Me quedé allí. Burke se apretó contra mi pierna, ambos respirando con dificultad. Frank se había ido. San Andrés se había ido. Todo lo que había conocido durante 15 años se había borrado en una noche. Entonces vi más luces. Vehículos militares acercándose del este y del oeste, acercándose desde múltiples direcciones. Helicópteros sobrevolando, reflectores barriendo las calles. Habían estado esperando, observando. Ahora se disponían a limpiar. Empecé a caminar hacia el puesto de control, con las manos en alto para que vieran que no era una amenaza. Un soldado se interpuso en mi camino, con el arma lista. Señor, deténgase ahí mismo. Obedecí. Burke inmediatamente se apretó contra mi pierna, con el pelo erizado. Apareció otro soldado con un escáner, pasándolo por encima de nosotros. Limpio, informó. Sin rastros de parásitos. El primer soldado bajó ligeramente el arma. Señor, esta zona está en cuarentena militar. Tiene que venir con nosotros. Miré hacia San Andreas por última vez. Vi humo elevándose. Vi más vehículos militares llegando con lanzallamas y equipos de protección. Iban a quemarlo todo. Cada calle, cada edificio, cada rastro. Y yo era el único que quedaba para recordar. El soldado señaló un Humvee que esperaba. Por favor, señor. Llamé a Burke y caminé hacia el vehículo, dejando atrás San Andreas en llamas. La última resistencia de Frank me había dado la supervivencia. Ahora tenía que decidir qué hacer. No corrí. Quizás por el cansancio. Quizás por el peso de todo lo que había presenciado. O quizás entendí que correr no cambiaría nada. Los militares habían rodeado toda la zona. Levanté el pie del acelerador y dejé que la camioneta se detuviera. Mantuve ambas manos visibles en el volante. El soldado abrió la puerta lentamente. Salga, señor. Mantenga las manos donde pueda verlas. Obedecí. Burke inmediatamente se apretó contra mi pierna. Se le erizó el pelo, gruñendo a los soldados. El instinto del perro gritaba peligro, pero se quedó a mi lado. El perro también, dijo el soldado. Los dos, a ese vehículo. Hay gente infectada ahí atrás, dije. En San Andreas, parásitos del meteorito. Estamos al tanto de la situación, señor. Por eso estamos aquí. El tono del soldado era profesional, sin emoción. Ahora, por favor, cooperen. Aparecieron 2 soldados con un escáner portátil. Uno lo pasó por mi cuerpo, el dispositivo emitió pitidos y clics. Limpio, informó el soldado. Sin fiebre, sin rastros de parásitos. ¿El perro? El escáner recorrió a Burke. También limpio.
El primer soldado bajó ligeramente el arma. Señor, necesito que nos acompañe. Lo trasladaremos a una instalación segura para el interrogatorio. Su perro puede acompañarlo. ¿Te refieres a matar a todos en San Andreas? Silencio. La máscara del soldado me devolvió el reflejo. La gente de ese pueblo ya se ha ido, dijo. Lo que lleva sus cuerpos ya no es humano. Las palabras deberían haber sido crueles. Pero después de ver a Zan caer tras ver los parásitos bajo la piel de Tom Bradshaw, no pude discutir. ¿Cómo se movilizaron tan rápido? El soldado señaló un Umbey. Responderemos a todas las preguntas durante la sesión informativa. Nos subieron a la parte trasera. 2 soldados se sentaron frente a nosotros, con las armas listas, pero sin apuntar. Condujimos hacia el oeste por la autopista 395, alejándonos de San Andreas. El viaje duró 20 minutos. Llegamos a una base improvisada en el estacionamiento de una escuela secundaria. Habían estructuras prefabricadas, generadores, personal moviéndose con eficiencia. Nos guiaron a un edificio más pequeño. Dentro había una sala limpia con una mesa de metal, 2 sillas y un espejo unidireccional. Dejaron a Burke conmigo. La puerta se cerró tras ellos. Me senté y esperé. Pasaron 10 minutos. Revisé mi bolso de la cámara. No la habían tomado. Todas las fotos seguían allí. La puerta se abrió. Entró una mujer. De unos 50 años, con uniforme militar sin insignias, portando una placa. El señor Burton. Owen Burton, fotógrafo del San Andreas Chronicle, es marine. ¿Correcto? ¿Cómo? Sabemos quién es. Sabemos de Frank Barley. Hizo una pausa. Lamento su pérdida. Sus palabras le impactaron. ¿Quién es usted? Soy la doctora Ellen Park. Formo parte de un equipo de respuesta rápida que gestiona amenazas biológicas inusuales. Tocó la tableta. Llevamos 6 meses monitoreando la actividad de meteoritos en esta región. Cuando detectamos el impacto cerca de San Andrés, nos movilizamos de inmediato. Llevan 6 meses atentos a esto. Hemos estado al tanto de que algo podría ocurrir. La doctora revisó imágenes, otros meteoritos, otros sitios, todos clasificados como clasificados. No es la primera vez que encontramos material biológico extraterrestre. Se me secó la boca. Ha habido otros. 3 incidentes confirmados en la última década. A pequeña escala, contenidos rápidamente. Sin víctimas civiles. Levantó la vista. Esto es diferente. El organismo del meteorito de San Andrés es mucho más avanzado. Se adaptó a huéspedes humanos en cuestión de horas. Desarrolló un comportamiento coordinado y mostró pensamiento estratégico. Algo sin precedentes. La gente de ese pueblo no tiene salvación. El parásito se integra tan completamente con el sistema nervioso del huésped que eliminarlo significaría la muerte de todos modos. E incluso si pudiéramos extraerlos con seguridad, la consciencia del huésped ya se ha ido. Lo que vio caminando en esos cuerpos ya no eran sus vecinos, señor Burton. Era algo completamente distinto. Pensé en la señora Marco desplomándose en la acera. En Danny arrastrándose por el suelo de Frank con media cara destrozada. Sobre Tom Bradshaw con parásitos que le salen de las yemas de los dedos. El Dr. Park tenía razón. Esa gente ya se había ido. ¿Qué pasa ahora? Esterilizamos la zona infectada. Quemaremos hasta los cimientos todas las estructuras de San Andreas. Eliminaremos a todo huésped infectado. Analizaremos el suelo, el agua, el aire, todo en un radio de 5 metros. Y cuando estemos seguros de que el parásito ha sido completamente erradicado, sellaremos el área y procederemos con la versión oficial, una fuga de gas. Un accidente trágico. El pueblo tuvo que ser evacuado y varios edificios quedaron destruidos en los incendios resultantes. Sucede con más frecuencia de lo que se cree en estas zonas rurales. Lo dijo con total naturalidad. De hecho, borrar un pueblo entero de la existencia era un trámite rutinario.
La gente hará preguntas. Familiares, amigos y personas que sabían de la existencia de San Andrés recibirán información de que sus seres queridos están en cuarentena preventiva debido a una exposición peligrosa. Recibirán actualizaciones periódicas a través de los canales oficiales. Con el tiempo, la mayoría aceptará la historia. Quienes no la acepten, dijo la doctora Park encogiéndose de hombros, serán tachados de teóricos de la conspiración y serán ignorados. La informalidad de la eficiencia me dio asco. Pero entendí la lógica. Si la gente supiera la verdad, que parásitos alienígenas podían caer del cielo y apoderarse de poblaciones enteras, el pánico sería peor que cualquier infección. Sus fotografías, dijo la doctora Park, señalando con la cabeza el bolso de mi cámara. ¿Puedo verlas? Dudé un momento y luego le entregué la cámara. Recorrió las imágenes lentamente, estudiándolas con profesional objetividad. El cráter, el meteorito, la membrana, el infectado. Es una documentación excelente, dijo. Clara, bien compuesta, detallada. Buen trabajo esta noche, señor Burton. Gracias. Creo que debo guardarlas para el registro. ¿Entiende? No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Esas son pruebas. Frank murió protegiendo esas pruebas. La gente merece saber qué pasó aquí. La gente merece dormir sin preguntarse si el próximo meteorito que caiga convertirá a sus vecinos en huéspedes parásitos. La voz de la doctora se suavizó un poco. Sé que quieres que se sepa la verdad. Entiendo ese impulso, pero créeme cuando te digo que algunas verdades hacen más daño que bien. Sacó la tarjeta de memoria de mi cámara y se la guardó en el bolsillo. Luego me la devolvió. Tu cámara está limpia. No hay pruebas, solo un equipo de un fotógrafo que cubrió una trágica fuga de gas. Se puso de pie. ¿Puede irse, señor Burton? Hay un autobús que sale en 30 minutos que lo llevará a Arilles. Desde allí, puede contactar a su familia, hacer arreglos y empezar a planificar sus próximos pasos. Eso es todo. Simplemente déjeme salir de aquí. No está infectado. No representa una amenaza. Y, francamente, incluso si fueras a todos los medios de comunicación de California afirmando que parásitos alienígenas destruyeron San Andrés, ¿quién te creería? La doctora Park se dirigió a la puerta. Eres un hombre que acaba de perder su ciudad natal y a su mejor amigo en un evento traumático. La gente se compadecerá, pero no creerá teorías conspirativas. Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, lo siento. Lo que pasó en San Andreas fue una tragedia. Frank Barley fue un héroe que te salvó la vida. Hiciste todo lo que pudiste. A veces, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Luego se fue, cerrando la puerta tras ella. Me quedé allí sentado un buen rato. La respiración regular de Burke, el único sonido en la habitación estéril. Todo parecía surrealista. El interrogatorio clínico, la conversación informal sobre la erradicación masiva, la eficiencia con la que borraban 1500 vidas de la existencia. Frank murió creyendo que yo podía advertir a alguien, que las pruebas serían importantes. Pero la doctora tenía razón. Sin pruebas, yo era solo otro superviviente traumatizado contando una historia increíble. La puerta se abrió de nuevo. Un soldado diferente. Este más joven, menos curtido. Señor Burton, la lanzadera está lista. Lo llevaremos a Arilles. Me puse de pie, con las piernas rígidas, y lo seguí con Burke a mi lado. La base estaba aún más concurrida ahora. Llegaban más vehículos, se movilizaba más personal, todos moviéndose con una coordinación experta. Esto era rutina para ellos. Un día más con otra amenaza biológica. La lanzadera era una furgoneta de transporte militar estándar. Ya había un puñado de personas dentro, civiles, todos con un aspecto tan conmocionado como yo. Ninguno habló. Todos éramos supervivientes de algo que no podíamos procesar del todo. Mientras la camioneta salía de la base improvisada, miré hacia el este por última vez,
donde San Andreas se escondía tras las colinas. El horizonte brillaba naranja por el fuego. Lo estaban quemando todo, cada edificio, cada calle, cada rastro de la existencia de un pueblo. Burke se movió contra mi pierna y me di cuenta de que el perro temblaba. No por el frío, sino por el estrés, el miedo, el trauma acumulado de ver morir a su dueño y verse sumido en el caos con un desconocido. Apoyé la mano en su cabeza, ofreciéndole todo el consuelo posible. «Estamos bien, chico», susurré, aunque no estaba segura de creerlo. Logramos salir. El viaje a Rilles duró 2 horas. Nos dejaron en un motel a las afueras, uno de esos lugares baratos que alquilan por semana y no hacen preguntas. El soldado me dio un vale por 3 noches, un número de teléfono al que llamar si necesitaba ayuda y me advirtió que podía ir a donde quisiera siempre que comprendiera las consecuencias de hablar de operaciones clasificadas. Luego me dejaron allí solo con Burke, sin saber qué hacer. La habitación del motel era deprimente y genérica. Alfombra descolorida, paredes delgadas, una cama que se hundía en el centro. Burke exploró cada rincón, olfateándolo todo, buscando amenazas. Cuando estuvo seguro de que estábamos solos, saltó a la cama y se acurrucó. Me senté a su lado, con la mano sobre su cálido pelaje, e intenté procesarlo todo. Frank se había ido. San Andreas se había ido. 1500 personas habían desaparecido. Y el mundo despertaría mañana por la mañana. Leería sobre una trágica fuga de gas en un pequeño pueblo de California y seguiría adelante con sus vidas. Solo yo sabría la verdad. Solo yo recordaría lo que realmente ocurrió cuando algo cayó del cielo y desató el infierno en la tierra. Mi teléfono, que de alguna manera seguía en mi bolsillo a pesar de todo, tenía una sola barra de señal. Lo abrí, miré la pantalla, pensé en todas las personas a las que podría llamar, mi exesposa en Sacramento, mi hermano en Portland, viejos amigos de la Marina. ¿Pero qué diría? ¿Que había visto a parásitos alienígenas apoderarse de mi pueblo? ¿Que los militares lo habían quemado todo para ocultar la verdad? ¿Que Frank había muerto luchando contra algo que no debería existir? La doctora tenía razón. Nadie me creería. Dejé el teléfono y me recosté en la cama, mirando el techo manchado de agua. Burke se apretaba contra mi costado, buscando consuelo ofreciéndolo. No estaba seguro de cuál. Mañana tendría que replantear mi vida. Encontrar un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir, una forma de seguir adelante sin Frank, San Andreas ni la estabilidad que había construido durante 15 años. Pero esta noche, solo necesitaba descansar. Debí de quedarme dormido en algún momento porque me desperté con la luz del sol filtrándose por las finas cortinas, y Burke lamiéndome la cara. El perro estaba de pie en la cama, meneando ligeramente la cola, mirándome con sus inteligentes ojos marrones. «Buenos días, chico», dije con voz ronca. «¿Tienes hambre?» Burke meneó la cola con más fuerza. Revisé mi cartera, aún tenía algo de efectivo, y decidí buscar una tienda que vendiera comida y suministros para perros. Burke necesitaría un collar, una correa, comida, un bebedero, todo lo que Frank solía manejar. Pensar en Frank me impactó profundamente. Y tuve que sentarme en el borde de la cama un momento, respirando con alivio. Se había ido. De verdad se había ido. No estaba desaparecido, no estaba herido. Muerto, infectado, transformado en algo que ya no era él. Burke jadeó y apretó su hocico contra mi mano. El perro también había perdido a su dueño. Ambos éramos sobrevivientes de la misma pesadilla, unidos por un trauma compartido. «Vamos», dije, poniéndome de pie. «Vamos a prepararte el desayuno». Encontré una tienda a 2 cuadras que estaba sorprendentemente bien surtida. Compré comida para perro, un collar y una correa baratos, agua embotellada y algunos artículos básicos para mí. La dependienta apenas levantó la vista de su teléfono. Solo otra clienta mañanera en un pueblo sin nada. Afuera, el mundo parecía normal. La gente seguía con sus vidas, los coches pasaban, el sol brillaba sobre la rutina diaria. Como si nada hubiera pasado, como si San Andrés no estuviera desapareciendo a 80 kilómetros al este.
Le di de comer a Burke en el estacionamiento del motel, observándolo comer con la atención de quien vigila cualquier signo de enfermedad o anormalidad. El doctor Park había dicho que estaba limpio. Pero después de todo lo que había visto, no podía dejar de revisarlo, buscando temblores, cambios de comportamiento, señales de que algo pudiera estar mal. Burke comía con normalidad, bebía agua con normalidad, y luego me miraba expectante, esperando instrucciones, un propósito, que alguien le dijera qué hacer. Yo tampoco lo sé, amigo, admití. De verdad que no lo sé. Caminamos un rato por Rilles, pues ambos necesitábamos movernos después de estar confinados en vehículos y habitaciones. Burke se mantuvo cerca, sanando perfectamente sin necesidad de una orden. Su entrenamiento estaba profundamente arraigado. Frank había hecho un buen trabajo con él. Mientras caminábamos, noté cosas, pequeños detalles. La forma en que Burke se detenía y miraba al cielo vacío, con la cabeza inclinada y las orejas hacia adelante, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. La forma en que de vez en cuando se rascaba la nuca con la pata trasera, solo una vez, rápido, y luego se detenía. La forma en que sus ojos seguían movimientos que yo no podía detectar. Probablemente solo estrés. Los perros también sufrían de dolor. Burke estaba lidiando con la pérdida de Frank, el trauma del ataque, la interrupción de toda su vida. Claro, se comportaba un poco raro, pero no podía quitarme el recuerdo de la señora Marco rascándose la nuca, de Tom Bradshaw con parásitos retorciéndose bajo la piel, de cómo los infectados se movían con la misma concentración que Burke a veces mostraba. Me detuve, me arrodillé frente al perro y lo miré a los ojos, lúcidos, inteligentes, concentrados en mí. Burke gimió suavemente, confundido por mi repentina quietud. «¿Estás bien?», le dije, tanto para convencerme a mí mismo como al perro. «¿Estás limpio? Te escanearon. ¿Estás bien?». Burke me lamió la cara una vez y luego apretó su cabeza contra mi pecho, un gesto de cariño que Frank le había enseñado años atrás. Pero mientras abrazaba al perro, sentí algo por un instante. Un temblor en los músculos de Burke. Una ligera irregularidad en su latido. O quizás no fue nada. Quizás fue mi imaginación paranoica. Un cerebro adulto y traumatizado buscando amenazas inexistentes. Me puse de pie, obligándome a respirar con normalidad. «Vamos, volvamos». Regresamos a la habitación del motel. Burke se acurrucó de nuevo en la cama mientras yo me sentaba a la mesita e intentaba averiguar qué pasaría después. Mi cámara estaba frente a mí, vacía de evidencia, tal como había dicho la doctora. Una herramienta sin propósito. Pero yo era fotógrafo, periodista. Llevaba la documentación en la sangre. Aunque no tuviera la tarjeta de memoria, aún conservaba mi formación, mi ojo para los detalles, mi capacidad para registrar la verdad. Saqué el bloc de notas que siempre llevaba en el bolso y empecé a escribir todo lo que había visto. La sirena, el impacto, el cráter, el meteorito, la membrana, las huellas, los infectados, la señora Marco, Tom Bradshaw, Danny, la taberna de Mike, la resistencia de Frank, su sacrificio, los militares, el interrogatorio de la doctora, todo. Pasaron las horas. El sol se movía por el cielo. Burke dormía a ratos, gimiendo de vez en cuando en sueños. Y escribí hasta que me dio un calambre en la mano y me ardían los ojos. Cuando por fin paré, tenía 20 páginas de testimonio detallado. Un registro completo de lo que ocurrió en San Andrés la noche en que algo cayó del cielo. ¿Qué haría con él? No lo sabía. Quizás nada. Quizás simplemente se quedaría en algún cajón. El relato increíble de un hombre sobre un suceso imposible. Pero al menos existiría. Al menos alguien habría escrito la verdad. Miré a Burke. El perro ya estaba despierto, observándome con esos ojos inteligentes. Su cola golpeó la cama. ¿Qué te crees, muchacho? ¿Alguien se va a creer esto? Burke ladeó la cabeza. Luego se levantó, se estiró, se acercó a mí y me presionó la pierna con el hocico. Un gesto que parecía de solidaridad, como si dijera, te creo. Yo también estuve allí. Sí, dije en voz baja. ¿Estuviste? Mi teléfono vibró,
un mensaje de un número desconocido. Señor Burton, quería saber cómo está. ¿Cómo se está adaptando? Doctora Park, me quedé mirando el mensaje un buen rato. Entonces respondí, bien, Burke y yo nos las arreglamos. La respuesta llegó rápidamente. Bien. Recuerda, a veces avanzar significa aceptar lo que no podemos cambiar. Que te mejores. El mensaje fue a la vez un consuelo y una advertencia. Me observaban, asegurándose de que no causara problemas. Mientras me quedara callada, actuando como una superviviente traumatizada, me dejarían en paz. Pero si empezaba a hacer ruido, borraba la conversación y colgaba el teléfono. 3 días después, se supo la noticia. Una fuga de gas masiva en San Andreas, California, había obligado a evacuar a todo el pueblo. Trágicamente, varios residentes fallecieron antes de que se detectara la fuga. Los equipos de materiales peligrosos estaban trabajando para asegurar la zona. Las investigaciones estaban en curso. La cobertura fue mínima. Un pueblito del que nadie había oído hablar. Un accidente trágico que ocurría a veces en la América rural. Una historia breve que se olvidaría en una semana. La cobertura perfecta. Vi las noticias en la habitación de mi motel con Burke a mi lado. Vi imágenes aéreas de San Andrés o lo que quedaba de él. Cimientos ennegrecidos, estructuras quemadas. Ninguna señal de que 1500 personas vivieran allí. Ningún indicio de que algo inhumano se hubiera apoderado de ellas. Solo un trágico accidente. Nada que ver aquí. Sigue adelante. Burke gimió suavemente. Apoyé la mano en su cabeza y sentí el mismo temblor sutil que había notado antes, o que creía haber notado, o imaginado haber notado. «¿Estás bien?», susurré. «¿Estás limpio? Te escanearon. ¿Estás bien?». Pero esa noche, al despertar, encontré a Burke de pie junto a la ventana, mirando el estacionamiento vacío, inmóvil durante minutos. Cuando lo llamé, tardó unos segundos en responder, como si hubiera estado en otro lugar, procesando algo que no pude entender. Y cuando finalmente se giró para mirarme, solo por un instante, solo por una fracción de segundo, sus ojos captaron mal la luz, la reflejaron de una manera que no era del todo correcta. Luego meneó la cola y volvió a la cama. Y me dije a mí misma que estaba viendo cosas que no existían, pero no podía dejar de pensar en la doctora. No es la primera vez que encontramos material biológico extraterrestre. No podía dejar de preguntarme. ¿De verdad los habían exterminado a todos? ¿Habían destruido todos los parásitos de San Andreas? ¿O algo se había escapado en el caos? ¿Se había pegado algo pequeño, casi invisible, a un perro que había estado en medio de la pelea? Burke se rascó la nuca de nuevo. Rápido, habitual, y en algún lugar oscuro, fuera de la ventana de mi motel. Juro que oí el sonido lejano de las sirenas. Pero cuando miré hacia afuera, la noche estaba vacía, silenciosa, quieta, igual que San Andrés justo antes de que todo se fuera al diablo.